Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Un Dios escondido. Así se dirige el profeta Isaías al Señor, con una frase que ha tenido gran éxito en la historia de la Iglesia y de la reflexión sobre la fe, porque llamar a Dios Dios escondido nos recuerda el abismo insondable de su misterio, su inaccesibilidad, la profundidad de su propia realidad más allá de cuanto nosotros experimentamos cotidianamente. Es muy oportuno recordar esto siempre para entender que no será nunca la evidencia inmediata lo que nos hable de Dios. Es verdad que en todo lo que experimentamos está escondido Dios, pero justamente en su misterio. Sin embargo, también vale la pena subrayar otro aspecto de esta misma expresión del profeta. Empieza diciendo, es verdad. Hay un conocimiento sobre Dios precisamente en cuanto escondido. Nuestra inteligencia es capaz de descubrir que Él trasciende lo empírico, lo inmediato, lo cotidiano, y puede afirmar con un grado de seguridad interior que esto que está afirmando es verdad. Ante Dios no guardamos un silencio definitivo, nos atrevemos a decir algo sobre Él. Y este atrevimiento es el resultado del acercamiento que Dios ha hecho con su pueblo, con el ser humano. Es verdad, tú eres un Dios escondido. Es verdad, tú eres un Dios escondido. El profeta habla con ese Dios escondido. La oración no es el diálogo evidente también con una persona que miramos directamente. La oración es sumergirnos en el abismo misterioso de nuestra existencia, en el cual encontramos también la huella del misterio de Dios. Y desde esa profundidad de la realidad establecemos la comunicación con Él. Tú eres. Yo sé que tú eres un abismo, pero me atrevo a dirigirme a ti porque yo sé que tú te has dirigido a mí, que tú te has dirigido a nosotros. Por eso la frase concluye diciendo, el Dios de Israel, el Salvador. Justamente en la afirmación de su carácter misterioso no se ignora que es el Dios que ha establecido una alianza con su pueblo, que es el Dios que se ha presentado como Salvador del pueblo. Tal vez porque la experiencia del dolor, de la fragilidad, de la muerte, de la tristeza, del abandono, son experiencias muy duras y que cuando nos llevan a confrontarnos con Dios parecen encontrar de repente de parte suya el silencio. No nos toca a nosotros manipular a Dios, ni condicionar a Dios conforme a nuestras propias necesidades. Nos toca abrirnos a su misterio y saber a ciencia cierta, precisamente desde nuestra búsqueda, desde nuestra atención hacia Él, que Él está ahí. Y aunque nosotros no podamos nunca aprehenderlo, ni mucho menos controlarlo, no deja de ser el Dios que se relaciona amorosamente con nosotros. El evangelista San Juan complementa este acercamiento del profeta de una manera muy interesante. Nos recuerda al final de su prólogo que a Dios nadie lo ha visto, pero termina diciendo, es el Hijo unigénito quien nos lo ha manifestado, quien nos lo ha narrado, quien nos lo ha explicado, quien nos lo ha dado a conocer. Para entrar en el misterio de Dios, el acceso definitivo ha ocurrido en la persona del Hijo que se hizo carne,
que se hizo semejante a nosotros. Y en esto consiste, según el apóstol San Pablo, el misterio escondido en los siglos, en el abismo mismo de Dios, que Dios quería abrazarnos a todos, invitarnos a todos a esa misma alianza. Escuchar a Jesús, aprender de Jesús, descubrir el peso de sus acciones y sobre todo la profundidad de su muerte y resurrección, es entrar en el camino que nos abre en plenitud a este misterio de Dios que se nos hace accesible. Nos habló con porte de hombre, con palabras de hombre, habiéndose hecho él mismo un ser humano como nosotros. Por eso las palabras de Cristo en realidad son palabras de Dios pronunciadas humanamente. El misterio no deja de ser misterio, más aún se vuelve un misterio todavía más grande, más sorprendente, porque se refiere al misterio del Dios Trino, al Padre que tiene eternamente un Hijo, que nunca está sin su Hijo, el Padre y el Hijo que tienen un Espíritu Santo, el Dios único que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre esto volveremos en otro momento. Para nosotros en esta ocasión es el recordatorio de que ese misterio insondable de Dios ha salido a nuestro encuentro en Jesucristo, que el carácter escondido de Dios no deja de ser tal y sin embargo se vuelve en Cristo una fórmula humana que nos expresa el amor de Dios. Grande es el abismo, pero también profunda y grande es la comunicación que Dios realiza hacia nosotros, el amor que vuelca en su Hijo para que lo entendamos sin pretender agotar su misterio. Ese Dios es el Dios escondido que nos ha narrado nuestro Señor Jesucristo, al que deseamos conocer, al que nunca nos cansamos de evocar, al que descubrimos presente y al que nos atrevemos a decirle: tú eres mi Dios, eres un Dios escondido, pero estás conmigo, lo sé, y nunca me abandonas. Tú eres mi Dios, Dios escondido. Abre mis ojos para que descubra tu presencia y nunca deje de escuchar tu palabra. Sé que tú estás aquí.